Padre Nuestro es la visión central de la Conferencia Más Vida 2026. La vida plena comienza en la conexión con Dios, Padre, y se fortalece cuando caminamos en comunidad. Nuestro. Cuando una persona se acerca a Dios, todo a su alrededor se transforma. Su familia, sus decisiones, su paz interior y su propósito. No es un evento exclusivo para pastores o expertos. Está diseñada para cualquier persona que desea crecer, aclarar su propósito, fortalecer su fe o avanzar en la etapa de vida en la que se encuentra. Estamos en nuestra serie de enseñanzas Misericordia Extravagante y hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado morderte la lengua para no hablar mal de alguien que otros están hablando bien de esa persona en la misma mesa? Alguien que a ti te hizo daño, un ex socio, ex amigo, exnovio, ex algo, traicionero, lo que tú quieras. Y en la mesa están hablando bien de esa persona. No, wow, maravillosa persona, increíble, bla, bla. Y tú por dentro, si tan solo supieran quién es realmente esa persona. Y tú estás allí, ¿verdad? Queriendo decir cosas y el Espíritu Santo te está susurrando, shh. No digas nada, callado, quieto. Y tú estás mordiéndote la lengua y sobreviviste. Lo lograste. No siempre lo logras, pero esa vez lo lograste. Dices, wow, pasé toda la conversación sin hablar mal de esa persona. ¡Qué gran cristiano soy! Sí, Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. ¡Wow! La Virgen María y yo ahí estamos cerquita, ¿verdad? De la santidad. Y te sientes así súper, ¿no? Gran logro, gran avance. Me mordí la lengua. Y aunque es bueno no hablar mal de alguien, aunque te ha hecho daño, no es todo lo que Jesús nos pide que hagamos con las personas que nos han hecho daño. De hecho, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 43. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. No dice, muérdete la lengua. Dice, habla bien de los que te maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios. Dios es bueno con todos, aunque no todos lo reconozcan, es bueno con todos. Y ser como nuestro Padre Celestial significa aprender a hacer bien y hablar bien y bendecir, no solo al que me trata bien, sino también al que me ha hecho daño. Y de hecho, la experiencia cristiana incluye esto. Incluye aprender a amar a la gente que nos ha hecho daño. Si no has pasado por allí, te hace falta un poco la experiencia cristiana. Es parte de la experiencia cristiana. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo hacemos bien y hablamos bien, porque es muy difícil. O sea, esa instrucción de amar a los... Eso es muy difícil. Pero vamos a ver una historia que nos va a ayudar un poquito a entender cómo funciona y quizá motivarnos, animarnos a hacer esto. Es la historia de Naamán, es un general del ejército sirio. Es un hombre muy importante, muy influyente en Siria, y es un general que ha ganado muchas victorias para el rey de Siria. El rey de Siria lo quiere mucho.
De hecho, ha tenido incursiones a Israel también y es una nación enemiga de Israel. Y Naamán es un general en Siria, pero Naamán tiene lepra. Y en la época de Naamán la lepra es incurable, incurable. Entonces Naamán está condenado a vivir separado de la familia, separado de la sociedad y además condenado a morir, cayéndose la piel poco a poco hasta que muere, hasta que fallece. Es la vida de Naamán. Pero Naamán se entera de que hay un profeta en Israel, Eliseo, que Dios usa poderosamente. Y Naamán va con Eliseo, llega con Eliseo y se presenta con cartas de recomendación y toda la onda. Y Eliseo ni siquiera sale a saludarlo. Eliseo manda a Giesi, el asistente. Iba a decir el achichincle, pero no, eso decimos en el rancho, ¿verdad? En el pueblo. Entonces, sale el asistente Giesi y Naamán se ofende todo. ¿Cómo es posible que no sale el profeta a rey? ¿Que no sabe quién soy yo? Yo soy el general Naamán de Siria. Que me muestre respeto. ¿Conoce usted a alguien así? No me levante la mano, por favor. Pero así es Naamán, ¿verdad? Y como no sale, Eliseo se enoja. Y luego Eliseo le dice, mira, le manda a decir con Giesi, tienes que irte a remojar o sumergir 7 veces en el río Jordán. Y este hombre está todo ofendido. ¿Cómo ni siquiera sale a saludarme? Y luego me manda a sumergirme en ese río cochino, así lo pensaba él. Jordán, en Siria hay buenos ríos. Ahí sí están más limpios que allí. No. Y su siervo le dice, Naamán, mira, ya estamos hasta acá. Has probado de todo. ¿Qué tienes? ¿Qué vas a perder? Dale, pues ya, trágate tu orgullo y obedece. Y Naamán todo enojado, está bien, pues ya, no. Se mete al río Jordán. Y en la 7ª vez cuando sale del Jordán, la piel como de bebé. Qué cremas colombianas, ni qué 8 cuartos, qué cirugía plástica, ni qué 8 cuartos. No, hombre, los milagros de Dios, qué bárbaros, completitos de Naamán. No solo le quitó la lepra, le dio piel nueva. Imagínense, fresh. Llegó con la esposa y 10 años menor que ella. Imagínense esa onda, ¿verdad? Impresionante. Pero a Naamán le impacta mucho el amor de Dios, porque Naamán ha peleado contra Israel. Naamán no se merece el amor y el milagro de Dios, pero así es la misericordia de Dios, que hace bien aún a aquellos que le han hecho mal a Dios. Y lo sana, y es tan impactado Naamán por el amor de Dios, la misericordia de Dios, que regresa con Eliseo y le da gracias. Y está transformado Naamán. Y le dice a Eliseo, mira, yo voy a regresar a Siria y el rey de Siria me va a llevar a adorar con él al templo del dios ídolo Rimón. Era un dios falso ahí en Siria. Dice, pero quiero decirle a usted, profeta Eliseo, y quiero decirle a Dios que por favor de antemano me perdone. Cuando acompaño al rey, no voy a adorar a Rimón, voy a ir porque es mi trabajo, pero desde hoy yo solo adoro a un Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios de Israel. De hecho, se lleva un puñado de tierra de Israel para poner en su casa, para que cada vez que él se arrodillara, él diría, solo Dios es mi Dios. O sea, un hombre transformado, de ser un hombre anti Dios, peleando contra Dios, ahora la misericordia de Dios ha transformado a Naamán. Qué extraordinario. No solo la lepra de la piel, la lepra del corazón, Dios se lo sanó. ¿Okay? La pregunta es, ¿cómo se enteró Naamán de que había profeta en Israel? ¿Quién le chismeó? ¿Quién le dijo, oye, allá hay un profeta, él te puede ayudar? ¿Quién fue que le dijo esto a Naamán? Pues lo leemos en el 2 libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice, cierto general del ejército del rey de Siria llamado Naamán era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso, ya vimos eso. Un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva, lea bien por favor, y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora, si mi señora acudiera al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra.
Entonces aquí está la clave. Esta niña, señorita, joven, de hecho tenía entre quizá 12 y 16 años, es lo que nos dicen los historiadores, fue muy afectada por las bandas de sirios. Ellos incursionaban, eran quizá bandas de soldados, entre soldados criminales, qué sé yo, incursionaban en pueblos, destruían el pueblo, quemaban las casas, se llevaban todo de las casas y además se llevaban a las jóvenes y jóvenes que pudieran servir como esclavos en su tierra. Entonces, esta niña israelita, un día una banda de sirios llegó a su pueblo, destruyó el pueblo, quemó su casa, mató a sus padres y la secuestraron a ella. Lo más seguro es que abusaron de ella en el camino, porque esa era la costumbre, y luego en Siria la vendieron como esclava a la esposa de Naamán. Quiero que visualice esto, porque de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es esto, es que destruyan a tu familia, maten a tus padres, te secuestran, abusan de ti y además ahora de ser persona libre eres esclavo o esclava en la casa de alguien más. Le robaron su libertad, le robaron su inocencia, le robaron su futuro, le robaron su familia, literal le han robado todo. Lo lógico es que esta niña, esta jovencita, cuando ve a Naamán con lepra, lo lógico es que diría lo que muchos diríamos: qué bueno, que se pudra. Eso le pasa por hacerme daño. Dios se está vengando, aleluya. O sea, no sé, estoy tratando de emocionalmente conectarnos con esta realidad. Es la realidad. A lo mejor usted no quiere decir amén, pero usted sabe quién es usted. Usted sabe que ha tenido esos pensamientos, ¿verdad? Le está yendo así porque... Entonces, lo más lógico es que la niña así lo estuviera pensando. Lo más lógico es que pensara en maneras de meterle veneno al café, ¿sí? O a la comida. O sea, ella estaría buscando en maneras de cómo dañarlo. Pero esta niña, cuando ve a Naamán con lepra, siente misericordia de él. ¡Qué locura! Siente misericordia. Lo hemos visto cuando la miseria de otro te entra al corazón y haces algo para ayudar. Esta niña siente misericordia y en lugar de quererle hacerle daño a Naamán, le dice a la esposa: si el Señor fuera a Israel, ahí hay un profeta que lo sanaría. En otras palabras, la niña que sufrió, que fue víctima, que lo lógico es que estuviera enojada, amargada y quisiera hacer daño, ha podido ahora mostrar misericordia. La niña es el reflejo de Cristo, que Él también es el siervo que sufre. Él sufrió por lo que nosotros le hicimos a Él, pero Él, en lugar de hacernos daño de regreso, Él decidió perdonarnos y bendecirnos. La niña representa a Jesús, el siervo que sufre. Y lo increíble es que la misericordia de esta niña conectó a Naamán con la misericordia de Dios. Es nuestra misericordia que conecta a las personas con la misericordia de Dios. Yo les enseñaba hace unas semanas que la misericordia de Dios no siempre es lineal, tú y Dios, sino que siempre Dios te usa a ti para que alguien más conozca la misericordia de Dios, o Dios usa a alguien más para que tú conozcas la misericordia de Dios. Dígale a su vecino: tú eres un puente. Vamos, diga: tú eres un puente para que otros conozcan la misericordia de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a hacer bien, a bendecir, no solo al que nos hace bien, no solo al que es nuestro amigo, no solo al que nos invita de vuelta, pero cuando aprendemos a hacer bien a los que nos han hecho mal, empezamos a conectarnos con el corazón de Dios y conectamos a las personas con la misericordia de Cristo Jesús. Qué extraordinario. Creo que esta historia nos enseña esto, que misericordia es hacer bien a quien no lo merece. Misericordia. No solo es al que me cae bien o al que me trata bien.
No. De hecho creo que una de las frases que más escucho, ¿verdad? Cuando alguien ha sido lastimado por alguien, es esta frase: no le deseo nada malo. ¿Has escuchado eso o no? Y nos sentimos buenos. No, yo soy bueno, no le deseo nada malo. Y pensamos que eso es como mostrar misericordia. Pero misericordia, de acuerdo a esta historia, es hacer bien a quien no lo merece. Eso es. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, tengo tres cosas que yo veo en la vida de esta niña que podemos aprender. Número 1, amar a nuestros enemigos comienza con perdonar a nuestros enemigos. Yo no creo que la niña llegó así un día, ¿verdad? O sea, llegó el mismo día y dijo: qué padre que estoy aquí. O sea, no creo que no creo que fue así. Ella estaba traumada, estaba lastimada, herida. Pasó por un proceso, no sabemos cuántos días o meses, pero hubo un proceso entre que la niña experimentó este dolor y lo pudo perdonar. Hablando con una terapeuta, me explicaba un ejemplo del perdón, de cómo funciona el perdón. Me decía, por ejemplo, esto representa quizá la ofensa. Y de hecho, perdonar significa cancelar la deuda. Si tu padre te abandonó, te robó su presencia paternal, te debe algo. Si alguien fue injusto contigo, te robó algo que justamente merecías. Si te insultaron, te robaron tu identidad. ¿Tiene sentido esto o no? Algo te robaron. Entonces, perdonar es ¿qué? Cancelar la deuda. Entonces, imagínate que un día estás saliendo de tu trabajo y es quincena y acabas de retirar tu quincena del cajero y alguien te roba la quincena. Se va con toda, y hasta además se lleva tu celular también, así buena onda de pilón, ¿verdad? Y esto representa ese robo, ¿cierto? Pero tú escuchas que el pastor Andrés habla de perdonar y Jesús habla de perdonar y tu terapeuta dice perdonar y todo eso, y dices, ok, decido soltarlo, perdonarlo, bendecirlo. De hecho, el perdón incluye también decir: Señor, y te pido que tú lo perdones también. Porque luego perdonamos y decimos: pero hay un Dios y Dios. Bueno, perdonar significa Dios, también tú perdónalo. Ok. Entonces, haz todo el proceso y es como avanzar 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estoy más lejos de la ofensa, me voy sintiendo mejor. Pero luego, ese día, tu hija te dice: mamá, ¿me llevas a comprar un helado? Te recuerdan que te robaron la quincena. Y ahí vas de regreso 3 pasitos. Y otra vez: Señor, decido perdonar, soltar, bendecir. Tú perdónalo. Otros 5 pasitos, todos. 5. Avanzaste. Pero luego de la escuela te llaman, te dicen: oiga, fíjese que ahora para Navidad requerimos que usted traiga una cooperación de quién sabe qué. Ahí vas de vuelta a otros 3 pasitos. Y ese es el perdón. Sí, perdonas, avanzas 5 pasos para adelante, María, y 3 pasitos para atrás, ¿verdad? Más o menos. Ok. Así es. Pero el tema es que si tú avanzas, aunque regreses un poquito, te recuerdo, si tú sigues perdonando, va a llegar el momento, aunque regreses y avances, va a llegar en donde ya estás tan lejos de ese robo, de esa ofensa, que ya no domina sobre tu vida, ya no te afecta, ya no te causa tristeza, ya no te causa dolor, porque has aprendido el proceso de... Vamos, si vas a aplaudir, iglesia. Así sucede. Entonces, no puedes amar. De hecho, déjenle digo algo a los papás que están acá, papá y mamá. ¿Cuántos son papás y mamás aquí? Ok. Lo peor que le puede pasar a un hijo es tener de papá a un papá que no ha aprendido a perdonar. Porque un papá herido que no ha perdonado va a herir a sus hijos de la misma manera que sus padres lo hirieron a él. Una mamá que no ha perdonado es una mamá que va a herir a sus hijos con las mismas ofensas que ella ha sido herida. Una persona herida hiere a otros. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es perdonar. Perdonar. La mejor manera, esta niña mostró misericordia, o sea que si no hay perdón, no hay misericordia. Y si no eres un papá o mamá que ha perdonado, tus hijos no van a conocer la misericordia.
Necesitas perdonar a quien sea que haya sido, a tus papás, a tu jefe, a un socio, a un amigo. Perdona, porque eso te hace mejor papá, mejor mamá, misericordioso con tu esposo, con tu esposa, tus amigos. El perdón te vuelve misericordioso con todo el mundo, transforma tu estilo de vida. ¿Sí? Pero comienza con perdonar. Segundo, para sentir y mostrar misericordia hacia otros, debemos superar la autolástima. ¿Qué es la autolástima? Es esta mentalidad de víctima. Pobre de mí. La auto es estoy viendo mi dolor. Yo sé que están viendo mi cabeza brillando con la gloria de Dios ahorita, pero estoy viendo mi dolor. Lo que me hicieron a mí no se vale. ¿Por qué yo? Me robaron. Se truncó mi carrera por culpa de él, de ella, de esto, otro. Y estamos viendo acá, ¿por qué mis hermanos fui yo? ¿No? Todo esto es autolástima. Mientras estoy teniendo autolástima, no puedo mirar el dolor de otros. Y no puedo ayudar a nadie más. ¿Sí? Pero esta niña, escuche, si alguien podía o tenía el derecho de tener mentalidad de víctima, era esta niña. Ella sí fue niña. Hoy en día existe un montón de gente que no ha sido víctima de nada, pero se sienten víctimas de todo. Y a todo mundo culpan y a todo mundo esto, y es mentalidad de víctima. Pero esta niña, que sí fue víctima, superó su mentalidad de víctima y pasó de ser víctima a más que vencedor en Cristo Jesús. Hay una transformación. ¿Qué pasó con esta niña? Que de estar viendo su lástima, o sea, su dolor, de tener autolástima, yo creo que ella quizá recitó al salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Esta niña levantó sus ojos de su dolor y los puso en el amor de Dios, y permitió que el amor de Dios la sanara de tal forma que ya su dolor, su autolástima no la controlaba. Ahora podía ver el dolor de otro. Tan transformada fue esta niña por el amor de Dios que la ofensa no la dominó, la herida no la dominó. Lo que la dominaba era el amor de Dios. El amor de Dios, y eso lo pudo llevar a amar a alguien más. No sigas con la autolástima. ¿En qué área de tu vida sigues culpando a alguien? Sigues culpando a tu mamá, a tu papá, sigues culpando a esa persona, sigues culpando a ese socio, sigues culpando a ese entrenador. Yo no sé ¿quién te hizo daño. Quiero animarte el día de hoy que junto con esa niña levantes tus ojos a Dios, a su amor, a su bondad, a su poder, a su favor. Él es capaz de llevar a alguien herido, a alguien que ha sido victimizado, a ser un agente de amor, de gracia, de poder, de misericordia. Levanta tus ojos del autolástima. No vivas con la autolástima. No compres la mentalidad de víctima. Eso solo te limita, el yo, y me pasa, y necesito. Y esas personas no avanzan nunca en la vida. Dile a tu vecino, ya no tengas mentalidad de víctima. Vamos, anímalo. No tengas ya mentalidad de víctima. Y dile: Dios te quiere usar. Así es, Dios te quiere usar. Así es. Mire cómo funciona la lógica de Dios. A mí antes me incomodaba que, ¿verdad? No sé, invitaban a cierta gente a un lado y a mí no me invitaban. ¿Le ha pasado eso o no? Que fueron invitados a cierto evento y a ti no. ¿Por qué ella no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Se vale. Un día Dios me dijo: Andrés, ¿y por qué no invitas a los que no te invitan? Le dije: Dios, no me gusta tu lógica. No, tu lógica no me ayuda, no me gusta tu lógica. Esto no está padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es totalmente distinto. No te podemos saber por qué no. Y Dios dice: mi pastor me enseña esto. Cuando alguien dibuja un círculo para que te quedes tú fuera de su círculo, tú dibuja uno más grandote para meterlo a él dentro de tu círculo. O sea, pero el que siente autolástima toda la vida va a estar así. Yo, no se vale. No, que el amor de Dios nos sane,
Que su gracia nos sane para poder ser de bendición. Que si esta niña pudo ser usada por Dios para sanar a este hombre, ella dijo, no, hay algún propósito para mí. Dios sabe, Él sigue siendo bueno. Mi dolor no me va a dominar. El propósito de Dios me va a dirigir. El amor de Dios me va a controlar. Es su bondad la que dirige mi vida. Y yo decido creer que aunque he sufrido mucho, Dios sigue siendo bueno. Él sigue teniendo planes buenos para mí. Ella no culpó a Dios, no culpó a la gente, no culpó a nadie. Ella fue sana de eso. Alguien diga amén a eso, iglesia. Número 3. Ahora sí, misericordia es recordar que Jesucristo nos ha tratado con bondad, aun cuando nuestros pecados lo crucificaron en aquella cruz. Dices, pastor, yo no crucifiqué a Cristo. Esos fueron los fariseos, fueron los centuriones romanos, fueron otras. Yo ni estuve allí. Yo ni estuve allí. Pero la Biblia enseña que fueron nuestros pecados, los tuyos y los míos, los grandes y los chiquitos, los escandalosos y los invisibles, que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Fueron nuestros pecados. Esta niña no hizo nada para merecer estar en la casa de Naamán como esclava. No hizo nada. Jesús no hizo nada para merecer la cruz. Lo hicimos tú y yo. Fueron las manos de los fariseos y las manos de los centuriones que clavaron a Jesús en esa cruz, pero fueron tus pecados y mis pecados que lo llevaron a esa cruz. Y hasta que no te des cuenta de eso, fueron nuestros chismes, fue nuestra avaricia, nuestra envidia, nuestra comparación, nuestra violencia, nuestros pleitos, nuestros enojos, nuestros insultos, nuestros robos, nuestras inmoralidades, infidelidades, nuestro orgullo. Fueron nuestros pecados que lo llevaron a la cruz. Y Jesús sí podía. De hecho, si hay uno que podía juzgarte por esos pecados, si hay uno que podía condenarte por eso, era Jesús. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Tomó el castigo por ti. Esta niña tomó el castigo para que Naamán fuera sano. ¡Qué locura! ¡Qué injusticia! Que esta niña sufriera por la sanidad de este hombre malo. Pero es el cuadro del Evangelio, que Jesús, el inocente, fue crucificado por nosotros malos, y que en lugar de condenarnos, nos perdonó, nos salvó. Y no solo nos perdonó, sino que nos dio su favor inmerecido. Nos da su Espíritu Santo, nos da vida eterna, nos da su escudo de favor, nos da su bendición. No solo nos perdona, nos bendice, porque eso es la misericordia. Es bendecir, hacer bien a quien no lo merece. Y quien mostró más misericordia es nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué no puedes mostrar misericordia a otros? Porque quizá la misericordia de Cristo no te ha transformado. Porque quizá se te ha olvidado lo malo que eres sin Cristo. Quizá eras muy religioso. No, pastor, yo ni una mosca maté toda mi vida. Pero ¿sabías tú que la religión, tu conducta podría estar alineada a cierta religión, pero tu corazón amargado, enojado, frustrado por dentro? La maldad también existe en el corazón. Aunque quizá no hayas hecho nada obviamente malo, el pecado está también en nuestro corazón. Hay mucha gente religiosa que se porta bien, pero su corazón está mal. Y hasta que no te das cuenta que fue el amor de Cristo, hasta que no te impacta. Yo merecía morir, pero Él me perdonó. Hasta que eso no te impacta, no vas a poder mostrar misericordia a otros. Así que misericordia es resultado de recordar lo que Jesús ha hecho por ti. Quiero terminar con esta historia. Es la historia de John Newton. John Newton fue marinero y pastor también.
John Newton vivió 82 años de edad. Su papá era marinero, era un hombre mal hablado, malhumorado, violento, inmoral, ladrón. Era una mala persona. John Newton, a los 6 años de edad murió su mamá y su papá lo abandonó, lo ignoró. Así que John Newton creció solo. Él se tuvo que autocriar. Y John Newton, rodeado con tan malos ejemplos, llegó también a ser un marinero mal hablado, malhumorado, envidioso, orgulloso, mujeriego, ladrón, todo lo que te imagines de alguien perverso. Eso fue John Newton. A los 20 años de edad, el barco el cual era el capitán naufragó en una isla, y a John Newton lo tomaron prisionero en esa isla y lo hicieron esclavo. Él era inglés, lo hicieron esclavo, y había otros esclavos ahí africanos que de hecho compartían con él sus comidas porque lo trataban muy mal a John Newton. Creo que como un año después, un barco que resultó ser de un familiar llegó por allí y pudieron rescatar a John Newton. En el camino, saliendo de la isla, hubo una tormenta tan grande que casi el barco se hunde. John Newton estaba en una de los depósitos del barco y estaba con una bomba sacando el agua por días. Pensaban morirse y Dios les concedió una oportunidad. El día que se calmó la tormenta, John Newton estaba al volante, al timón del barco, y dice que tuvo una experiencia con la gracia de Dios. Sin embargo, John Newton regresó a algunos caminos antiguos. Regresó a ser capitán de un barco que traficaba con esclavos africanos. Durante 6 años John Newton fue traficante de esclavos africanos. Durante 6 años John Newton participó en esta mafia de esclavitud. Pero 6 años después Dios lo rescata de allí y le entrega su vida radicalmente a Cristo Jesús. Se casa, Dios lo llama a ser pastor, se prepara para ser pastor. De hecho, fue aliado de William Wilberforce para abolir la esclavitud en Inglaterra. Fue pastor durante 43 años, estuvo casado 40 años. Y en 1973, creo que John Newton tenía como 72 años. Predica un mensaje el primer domingo de ese año, de Año Nuevo, y su mensaje hablaba acerca de la recapitulación de su historia, de dónde Dios lo había sacado y del camino de fe que había tenido. Y ese domingo que recordó de dónde lo sacó Dios de niño, de dónde lo sacó Dios de joven, de dónde lo sacó aún después de regresar a traficar con esclavos. Ese domingo fue la primera vez que se escuchó, un domingo en la mañana, el himno que él compuso, Sublime Gracia. Canto con la iglesia, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia, vamos. Sublime gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. De mi maldad, me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor. sublime gracia, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción, en los peligros y aflicción,
me guiará al hogar. De mi maldad, De mi maldad me liberó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. John Newton escribió esta canción. Sobrecogido, abrumado por el amor de Dios. Sublime gracia que a este vil pecador, wretched es de hecho, vil pecador ni siquiera se acerca a lo que wretched significa. Es lo peor de lo peor, es la escoria de la sociedad. Literal, eso es la escoria. Wretched. Dice, sublime gracia que a esta escoria lo salvó. Cuando esa realidad del amor de Dios, de la misericordia te pega, entonces puedes hacer bien a los que no se lo merecen. Entonces puedes hacer bien a desconocidos en Oaxaca, en Jesús del Monte, en Puebla, en Turquía, en tu casa, con tus vecinos, con tus familiares, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios hizo exactamente lo mismo contigo, y que si no fuera por eso no estaríamos aquí. Es su misericordia. Eso nos mantiene viviendo con misericordia y con amor. Vamos a orar ahí en tu lugar. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres acompañarme ahí en tu lugar a invitar al Espíritu Santo ahí a tu silla tantito, invítalo. Si quieres abrir tus manos al cielo tantito, invita al Espíritu Santo ahí. Dile, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Dile a Jesucristo, dile gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por llevar mi pecado a la cruz del Calvario. Ese tendría que ser yo, pero fuiste tú. Así como esa niña que fue herida y Naamán fue sanado, así fuiste tú herido y yo fui salvado. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Si hoy descubres que tienes mentalidad de víctima, entrégale esa mentalidad de víctima a Dios ahí. Si estás quizá batallando con la autolástima, entrégale esa autolástima a Dios. Si estás batallando con no poder perdonar a alguien, perdónalo. Son 5 pasos para adelante, 3 para atrás. Es un proceso, pero perdónalo el día de hoy otra vez. Suéltalo, bendícelo. Y si Dios te está llamando el día de hoy también a vivir con misericordia, dile, Señor, yo quiero ser un agente de misericordia. Quiero conectar a otros con tu misericordia. Señor, en mi diario vivir, en mis palabras, en mi familia, aún algunos que estamos preparándonos para primicias también, Dios, que sea con misericordia, que sea no un proyecto de iglesia, pero misericordia la que nos mueva estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres poner tu mano sobre tu corazón, vamos a orar una oración de salvación. Quizá mientras yo estaba hablando el día de hoy, contándote la historia de John Newton, dijiste, Andrés, yo no he tenido ese cambio todavía. Yo sigo con John en la vida sin Cristo. Yo quiero una vida diferente. Esta oración es para ti. Todos vamos a orar contigo, pero esta oración es para ti. En línea, aquí en el campus, vamos a orar. Cierra tus ojos. Todo el mundo vamos a orar juntamente contigo. Di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame y desde hoy sé que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido,
soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén. Gracias por ver este mensaje el día de hoy. Mi deseo es poder ayudarte en tu caminar de fe con Cristo Jesús. Quiero animarte a suscribirte, a compartir el mensaje con amigos y también a seguirnos en redes sociales. Gracias de verdad. Dios te siga bendiciendo.